personalmente para mí, pero también para Avero y mis compañeros de Contra el Viento que se quedaron en la Merced, es muy grato ser parte de este evento, que es un evento extraordinario, que aspiramos todos pueda ser recurrente, se pueda replicar en otras partes de Ecuador, y que nos convoca a mirar al teatro desde un territorio de reflexión, de pensamiento, y poder también, apasionadamente, como si se tratara de fútbol o del desenlace de una telenovela, discutir de teatro, en la cafetería, en los lugares más formales de exposición, en los corredores. Hemos estado hablando de teatro, de danza, de artes escénicas, todo el tiempo, con pasión, con desacuerdo, y los tercos que continuamos después de que se termina la jornada, llegamos al hotel y seguimos hablando de teatro y de danza. Es un evento maravilloso. Agradecemos a Diego Carrasco, agradecemos a la Facultad de Artes de la Universidad por habernos invitado. Un 2 de enero de 1991 tuve el privilegio de fundar Contra el Viento Teatro. Son ya largos 26, nos estamos aproximando ya a los 27 años de un trabajo continuo alrededor de lo que en un inicio era la necesidad de transformar, de renovar el teatro del que procedíamos y al que encontrábamos que no satisfacía nuestras necesidades personales. Creíamos en ese entonces, y a veces seguimos creyendo ahora, que hay complacencia en el teatro. A todos quienes son invitados al encuentro maravilloso de artistas con espectadores, de alguna manera han ido hipotecando, dejando de lado al teatro como un oficio, como un arte que reclama de sus cultores una persistencia en la mente, en el espíritu, en el tiempo, una permanencia. Creíamos que esta complacencia estaba lastimando al teatro más que la televisión o la industria del entretenimiento. Que no era el fútbol, ni los conciertos, ni las telenovelas, los que se estaban convirtiendo en el enemigo del teatro, sino el propio teatro, que de alguna manera, por tratar de alcanzar al fútbol o al cine, buscaba espacios de complacencia. Veíamos que el teatro se había convertido en una actividad de tiempo libre, una actividad secundaria. Aún los actores o directores que se miraban a sí mismos como artistas profesionales del teatro, debían dejarlo para los momentos nocturnos, casi siempre negociando el tiempo para poder trabajar. Era un teatro que surgía muy urgentemente y que se anclaba fuertemente o en el discurso político que justificaba su existencia porque tenía una utilidad, al menos esa era la perspectiva de los creadores, o en el, podríamos decir, canon que la comedia televisiva empezaba a generar en el teatro. Y entonces era más fácil aproximarnos a esa comedia y llegar con una justificación muy prontamente al escenario. Cuando fundé Contra el Viento, había un sentimiento profundo de rebelión contra esto que yo llamaba el espíritu del tiempo.
yo pensaba que el espíritu del tiempo, el espíritu de los tiempos, siempre pretende mantener las cosas como están, sin movimiento. Lo mejor que puede pasarle al espíritu del tiempo es que todo se mantenga igual, porque transformar implica un esfuerzo enorme. Atravesar las formas implica tener el ánimo para hacerlo, pero tener las herramientas y tener el rigor y la disciplina. Pensaba entonces, y sigo pensando, que el espíritu del tiempo es el espíritu de la complacencia, el espíritu de la quietud, el espíritu de dejemos las cosas como están, funcionan más mal que bien, y ya. Este sentido de rebelión profundo que me motivaba a intervenir el teatro y buscar transformarlo, me puso en una circunstancia muy compleja, que significó una toma de decisión radical. Porque si yo pretendía abandonar el teatro del que provenía, tenía que encontrar un teatro que me pertenezca. Y eso implicaba caminar a ciegas, en el medio de una niebla, por mis propios pasos. Y eso fue lo que aconteció con Contra el Viento desde su nacimiento. Tomamos la decisión de abrazar el teatro como una manera de vivir, el teatro como un oficio, el teatro como una profesión, pero también tomamos la decisión de hacer el teatro que requeríamos hacer sin saber cuál era ese teatro. Era de locos. Quiero hacer otro teatro, pero no sé cuál es el otro teatro. Y eso nos obligó a caminar por nuestros propios pasos, a tomar referentes lejanos en el tiempo, las tradiciones culturales profundas de las que provenimos los afortunados que habitamos el mundo andino. Empezamos a tomar huellas que eran lejanas en la geografía, que llegaban difusas a través de libros o de talleres que tomábamos, de los grandes maestros que renovaron el teatro y que convirtieron al siglo XX, desde la perspectiva de mi maestro, pero también desde mi perspectiva, en el siglo de oro del teatro. No ha habido en la historia otro momento tan grandioso para el teatro como el siglo XX. Y ustedes, en los remanentes, y yo he sido un hombre privilegiado, y mis compañeros de Contra el Viento privilegiados, por hemos podido ser partícipes, testigos, pero también actores de este gran momento. Este siglo que nos generó las más grandes transformaciones, el siglo que nos heredó Stanislavski, Brecht, Grotowski, Eugenio Barba, Peter Brook, el Butoh, que es una transformación radical en el arte escénico que se gestó a mediados del siglo en Japón. Empezamos a tantear las fuentes de las que proveníamos y reconocimos dos cosas. Una, el que no teníamos otro remedio que ser mestizos, que embarrarnos de todas las fuentes de las que podíamos beber. Teníamos que tomar las danzas de las fiestas andinas como las propuestas sistemáticas organizadas de Lecoq. Teníamos que reconocer que en esta tradición antiquísima de la que nosotros empezamos a ser parte, que es la tradición del teatro, estaba en nuestras venas el Kathakali, o estaban las danzas balinesas, como estaba el teatro realista, naturalista, el cine de los Estados Unidos, del actor del metro. Requeríamos entonces, para poder hacer este ejercicio personal de crear el teatro que queríamos crear, de habitar el teatro que queríamos habitar, tomar todas las fuentes, caminar por nuestros pasos sobre un suelo muy precario, que nosotros solemos decir es tan precario como las arenas movedizas. Aprendimos a ponernos de pie y estar en movimiento, rebelándonos contra el espíritu de la quietud,
contra el espíritu de la complacencia, con este instinto de rebeldía que nos impulsaba a caminar sobre arenas movedizas. Cuando, después de unos años, descubrimos que nuestra manera de ser, nuestra manera de estar en el escenario, tenía un lugar que era innegociable, donde se gestaba algo que con el tiempo comenzamos a llamar la cultura particular del grupo, encontramos que era en el entrenamiento, que era en el espacio cotidiano que compartíamos durante 5 o 6 horas al día, a veces más, donde se gestaba la identidad de lo que sería Contra el Viento, de lo que podía ser Contra el Viento. Era este espacio el que después devino en el lugar para el pensamiento, o para la pedagogía, o para la creación artística. El espacio del entrenamiento, entonces, supuso para nosotros un proceso complejo durante más o menos 10 años de elaborar un territorio que pueda ser coherente con esto que habíamos planteado, que pueda mantenernos en movimiento, que pueda transformarse permanentemente, pero que al mismo tiempo tenga la capacidad de tomar todas las vertientes, que pueda retornar siempre a lugares que no queríamos abandonar, que no queríamos negociar, que nosotros llamábamos principios del arte de la vida. Después de casi una década, terminé de organizar, sistematizar un ejercicio que comenzamos a enseñar a los alumnos que tomaban clases con Contra el Viento. Más o menos en esa época, integra Verónica Falconier, entra a la escuela y entramos en este proceso de enseñanza, de lo que habíamos logrado organizar como un ejercicio donde se acunaba esta posibilidad de integrar todas las fuentes y al mismo tiempo de permitirnos caminar por nuestros pasos, transformándonos y en movimiento todo el tiempo. Más o menos 10, 12 años después, Verónica se había convertido en un referente del teatro, de la actuación, en muchas partes, sobre todo en América Latina. Una actriz estupenda. Y yo sentí en un momento una curiosidad enorme, porque yo tenía la certeza y la claridad de que la enseñanza que se había transferido no se agotaba en el proceso de la enseñanza, sino que el porciento más grande de la enseñanza está en la capacidad del aprendiz de integrar y transformar lo que se le había transferido. Y entonces un día le dije a la Vero, ¿por qué no me cuentas cómo tú has recibido todo este proceso de formación, ahora que ya eres una actriz sólida y reconocida? Pero me pidió un tiempo y después me dijo, Pato, yo no te puedo responder en palabras. Ustedes la escucharon ayer. Temblaba, se puso las lágrimas, le cuesta, ahora escribe más, porque le piden que escriba y da conferencias, que la vida le ha obligado, pero en ese entonces prefería no hablar. Y me dijo, he preparado algo para responder a tu pregunta. Y preparó una demostración de trabajo que la hemos llamado Cuando llueve en el mar. Cuentan que cuando en la cordillera de los Andes la tierra está cansada, el cielo acude en su auxilio y complaciente
le regala una agradable y purificadora lluvia. Cuentan que la tierra agradecida se llena de colores y el arco iris se presenta majestuoso detrás de los nevados. Es entonces cuando las gentes de los valles, de los páramos y ciudades sienten ese suave viento mimoso y por un instante, pero perfectamente perceptible, se los puede ver sonreír con el rostro contra el viento. Yo vivo al pie de un nevado que tiene la garganta llenita de fuego. Vivo al pie de un río que corre porque le es inevitable el llamado del mar, pero está muerto. Vivo en el rincón donde nace el viento, donde los pájaros se enamoran y se desaman el día y la noche. Vivo al lado de miradas tristes y antiguas, entre gente hecha de tierra, de lluvia y de sol. Vivo donde el pingullo y el tambor salen todas las noches como en una procesión, triste procesión de dos, y danzan. Ay, 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 amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. Ay, 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 amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. Si tú tienes corazón, compadécete de mí. Si tú tienes corazón, como danzan ahí donde yo vivo. Soy actriz de Contra el Viento Teatro desde hace 17 años. Pero antes no tenía estos pies, ni estas manos, ni estos ojos. Antes no tenía la necesidad de contar todo esto. Mi grupo y yo vivimos colgados de las montañas. Por eso debemos tener los pies bien firmes, clavados en la tierra, y estar listos para dar el siguiente paso. Por si la piel de la montaña se deslava por la quebrada. Debemos estar alertas, aquí y ahora, enormes, gigantes como lunas llenas, sentadas en las puntas de los cerros. Cargar la luna. Morderla. Lamerla. Dibujar nuestro nombre en el viento y en la tierra. Para no olvidarnos. En Contra el Viento Teatro trabajamos el despertar. Es un ejercicio que trabajamos todos los días, incluso antes de cada función. Como dije ayer, para mí es un Tao. Esto para mí es un despertar. Me permite cambiarme permanentemente y eso me hace ser leal a
ti mismo, el despertar. Tomando el camino de maestros que nos legaron su conocimiento, organizamos 12 principios del trabajo físico del actor, que están presentes en todas las tradiciones teatrales del mundo. Principios que nosotros llamamos primero de presencia, que implica un primer principio que le llamamos cuerpo dilatado y alerta, un cuerpo dispuesto. Es como si, de alguna manera, pudiéramos ser más grandes de lo que en realidad somos. Procuramos entonces llevar energías que movilizan el cuerpo en direcciones contrarias al tiempo. A Vero le gusta decir que es como si lanzáramos cuerdas que van tal vez a la cumbre del Cotopaxi o tal vez a la sonrisa del abuelo. Y vamos anclando estas energías que dilatan el cuerpo y lo ponen en un estado que llamamos estado alerta. Un segundo principio tiene que ver con movilizar el peso desde el centro. Esto nos lo robamos de la física newtoniana. Todo cuerpo, toda masa tiene un centro de gravedad. Si tú desplazas el centro de gravedad, has desplazado la masa completa del cuerpo, no solo una parte. Empezamos a entender que el actor en el escenario requiere desplazar todo su peso. En cada movimiento tiene que movilizar las 110, 120, 180, en mi caso casi 200 libras que llevamos a cuestas todos los días. Y eso implicaba poner una enorme atención a ese lugar, el centro de gravedad, que es el que si moviliza todo el cuerpo, moviliza toda la masa. El segundo principio entonces era trabajar de tal manera que el actor sea capaz de desplazar permanentemente su peso. Después trabajamos un tercer principio, que es el resultado del desplazamiento del peso, que es una resistencia al movimiento del universo. Cuando el peso se desplaza, el actor tiene que hacer un esfuerzo enorme para poder lograr un equilibrio. Un equilibrio que es un equilibrio precario, porque ha desplazado su masa, y eso implica tomar una conciencia de las energías, las oposiciones, las tensiones que habitan su cuerpo, para poder lograr sostener este equilibrio precario. Después trabajamos con la mirada. El actor puede mirar como si su mirada fuese una serpiente que está lista para atacar. O puede trabajar con una mirada que sea capaz de mirar hacia el interior. Como a nosotros nos gusta poner nombres a todos, llamábamos guerrero y sabio a estos dos extremos en la mirada. La mirada de guerrero, la del bailarín de Kathakali, la de los ojos que se saltan porque son capaces de salir y ver más allá del horizonte, o la mirada del sabio, la mirada introspectiva. Entre guerrero y sabio hay un abanico enorme que el actor tiene que aprender a explorar para poder definir una mirada que va a utilizar en un momento específico. Estos cuatro principios, cuerpo dilatado, peso, equilibrio y mirada, le otorgaban al actor, a la actriz, una presencia en el escenario. Esta presencia requería ser expresiva, y entonces empezamos a explorar el arte barroco colonial quiteño, que era el que teníamos al alcance. Y fuimos sacrílegos. Levantamos las faldas de las vírgenes, de los santos, para
explorar cómo se encontraban sus cuerpos. A la Virgen del Panecillo la tuvimos que levantar la falda en la original, porque es muy grande. Y descubrimos que la anatomía del actor ya no era esa que nos habían enseñado en la escuela, de cabeza, tronco y extremidades. Descubrimos que había círculos concéntricos que hacían la anatomía expresiva del actor, de la actriz. Habíamos encontrado el centro de gravedad, entonces descubrimos a través de esas esculturas, de esas pinturas, a los codos y a las rodillas. Cuando uno mira a la Virgen de Quito, cuando uno mira a cualquiera de los santos, incluso a los Cristos sangrantes, y se despoja del discurso religioso de los que están cobijados, vamos a encontrar cuerpos expuestos cuya expresión se sostiene en el trabajo de codos y rodillas. Y empezamos a integrar a este entrenamiento una exploración que el actor puede hacer durante toda su vida, de la expresión que se sostiene en los codos y las rodillas. Después encontramos un otro círculo, el más amplio, el que a veces es el que se gana los aplausos, que está en las muñecas, las manos, los dedos, el cuello, la cabeza, los tobillos y los pies. Les llamábamos las coloraturas para la expresión. Integramos a nuestro entrenamiento una exploración de las coloraturas. Mientras la caja máquinas del tren estaba en el centro impulsando el peso, las coloraturas se encargaban de ganar los aplausos de los espectadores. El rostro, la cabeza. Encontramos que muchas culturas trabajan esas coloraturas. En las culturas orientales las trabajan incluso codificadas, como murgas. Pero en el arte barroco, la forma en la que un dedo señalaba, la de un santo o la de un mártir, definía el tipo de expresión. Entonces dedicamos mucho tiempo a explorar el trabajo de coloraturas. Muchas veces un pequeño cambio en una coloratura puede transformar radicalmente la expresión de un personaje en el escenario. Entonces teníamos ya principios de presencia y teníamos principios de expresión. Empezamos a explorar en el interior del movimiento del actor y encontramos que hay otros 3 principios que queríamos trabajar. La amplitud del movimiento. Podíamos hacer los movimientos y las acciones de la forma más amplia y más grande que se pueda hacer. Pero también podíamos hacer las mismas acciones, comprimiéndolas, reduciéndolas a la mínima amplitud. Podíamos encontrar que había una diferencia enorme en esa despedida que la amante secreta hace, a la gran despedida que los amigos eufóricos hacen cuando uno de nosotros viaja a Disneyland. En los aeropuertos. Es la amplitud, un principio que el actor tiene que explorar todos los días de su vida. Porque entre lo más grande y lo más pequeño hay un abanico enorme que puede decidir el lugar del tejido en el escenario. Al igual que la amplitud, trabajamos también el ritmo del movimiento. Nosotros podemos hacer movimientos muy rápidamente. Trabajamos ritmos lo más rápido que el cuerpo puede desarrollar ese movimiento. Pero también podemos trabajar el mismo movimiento lo más lento que el cuerpo puede desarrollar ese movimiento. Lento y rápido. Y entre lo más lento y lo más rápido hay un abanico infinito que el actor puede atravesar durante todos los días de su vida. Actriz puede atravesar durante todos los días de su vida y explorar las posibilidades de transformación del ritmo del movimiento. En uno de los libros